Le damos gracias a Dios nuevamente por la oportunidad de estar con ustedes. Vamos a continuar capacitando a hijos para solucionar problemas. Y tengo conmigo nuevamente a mi hermano Mike Cano, que él es un coach de vida. Puedes comunicarte con él en su página de Facebook. Busca a Cano Life Coaching y él está listo para ayudarte. La escritura bíblica de este mensaje en el libro de Proverbios, en el capítulo 22, en el versículo 6, que dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Que todo lo que le enseñamos a nuestros hijos en una edad muy temprana en su vida, eso va a tener una influencia muy duradera. Sea bueno o malo, eso va a impactar sus vidas. Mi hermano Mike te va a estar compartiendo esas herramientas. Cuando nosotros instruimos a nuestro niño, estamos hablando de vamos formando sus hábitos, sus valores, su fe, el carácter. Es formado de una edad muy temprana y por normalidad ese carácter va a seguir hasta su edad de adulta. Nuestro papá estuvo en el ejército y él hablaba como tenían ellos que tender su camaretera, sus camas, tenían que estar bien tendeditas. Decía que cuando se hacía la cama, esa era la primer victoria, la primer conquista del día. No es solamente se trata sobre limpieza, está hablando de estructura, de responsabilidad, de aún también tener cuidado de lo que sus padres le han proviado, cuidar de lo que se le ha dado. El instruir implica que tiene que ser una enseñanza intencional, no solo reglas. Y mi hermano Mike va a estar hablando sobre eso, que es muy importante. No es solo sobre reglas, disciplina o castigar, porque nosotros en nuestra cultura hispana, que saca la chancla, el tirón de orejas, el coscorrón, ¿verdad? El cinto. Así es como mi mamá nos hacía a nosotros, o iba con el árbol y le quitaba las hojitas a la varita. Ya sabemos que allí venía. Bienvenido, hermano. Compártenos a nuestra audiencia las herramientas que nuestra audiencia puede beneficiar. Gracias, Irma, mi hermana, por invitarme a este programa, y saludos a todos los que nos escuchan. Dice el dicho que no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. Nosotros aprendemos de nuestros padres a cómo criar hijos y ellos aprenden de sus padres y así nos va. Y Jesús dice en este versículo en Marcos 7:13, dice: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Interesante punto. ¿Cuál es el punto? Que nosotros hacemos lo que aprendemos, pero ¿qué tal si aprendemos equivocados o mal? ¿Qué tal si acaso aprendemos parte de la enseñanza o parte del tema o tenemos parte de la herramienta? Si yo soy mecánico, carpintero, si soy cualquier oficio, para toda tarea, para todo trabajo, existe herramientas. Cuando nosotros esperamos que nuestros hijos aprendan a solucionar problemas, no solamente conocimiento, necesitan herramientas. Herramientas es lo que va a hacer el trabajo más fácil. Y cuando ellos no tienen las herramientas, van a entrar a un estado de tormenta, donde su cerebro ya no te está escuchando porque está bajo estrés. Ahora está simplemente tratando de cómo lograr la expectativa, que se ha vuelto una demanda, que ahora cómo resuelvo este problema. Y hay una necesidad ahora interna, está causando un afecto emocional. Un afecto emocional negativo. Que está motivándolos a reaccionar en vez de responder. Tenemos la opción de reaccionar de nuestras emociones o responder de nuestro cerebro. Responder del cerebro es un acto ejecutivo. 1, 2, 3. Primero, espérate tantito, alto. Segundo, piensa. Y luego 3, escoge. Haz una decisión. ¿Qué opción voy a escoger para resolver este problema? Los problemas a veces de comportamiento, a veces nosotros los padres, como mencionaba, pues aprendemos de que el niño o la niña entra en un estado de frustración y cómo lo interpretamos. Nuestra percepción va a ser, no te enojes, no debes de hacer eso. Y el niño o la niña, o aún adultos,
están en ese estado, pero no van a poder usar el sistema ejecutivo tan fácilmente como cuando están fuera de la tormenta, que están calmados. Ese estado de frustración, Dr. Ross Greene enseña que es importante de nosotros observarlo. Si alguien viene y nos grita enfrente de nuestra cara, ese evento causa que nuestro cerebro se ponga en un estado de amenaza. Y esa amenaza, ese cerebro va a desatar químicas. Y esas químicas le van a causar motivación. Por ejemplo, dopamina es algo que causa motivación. Nosotros no pudiéramos movernos sin tener esa química. Dopamina es algo positivo para nosotros mudarnos, tener movilizarnos. Entonces, esa química se torna positivo para nosotros, donde tenemos que huir, tenemos que pelear o tenemos que no movernos, right? Fight or freeze. Entonces, esas es las opciones que escogemos, porque el cerebro está tratando de sobrevivir. Cuando desata el cerebro, lo que nos dicen los psicólogos, esas químicas nos van a causar esa motivación para un comportamiento. Queremos aprender a ser proactivos y no reactivos. Cuando nosotros somos proactivos, vamos nosotros a decir, ok, ¿cuál es el problema? Vamos a demostrar empatía a ese hijo, a esa hija o a esa pareja, el uno con el otro. Déjame escucharte. Déjame a mí hacer el primer paso, escucharte. Si te veo que estás en un estado de enojo, ofensas, yo aprendo a escucharte. Porque aprendo a usar lo que es el iceberg technique. Es cuando yo veo el hielo, ese es el comportamiento. Pero bajo ese comportamiento existe pensamientos y emociones. ¿Qué es el pensamiento que tú tienes? ¿Qué es la emoción que tú sientes? ¿Qué es la creencia que te está causando a ti a motivarte a reaccionar? Porque si la creencia, el pensamiento se te ha formado a ti de que no le importa a mi hermano, no le importa a mi hijo, mi hija, no le importa a mi pareja, esa creencia te va a motivar a un comportamiento, a una reacción. Tenemos que ver, bajo esa creencia es lo que hay terceros valores. ¿Cuáles son los valores que tú crees? ¿Yo me valorizo a mí mismo, a mí misma? ¿O yo no me valorizo? ¿O otras personas no me valorizan? ¿O esto es lo que yo valorizo? ¿Esos son mis valores? ¿Eso es lo que es mi propósito? Y eso es lo que va a causar reacciones de una manera o de otra. Estamos llegando a la raíz. Eso te va a causar a ti sentir, yo tengo una necesidad emocional. Yo necesito algo o quiero algo. Todos tenemos necesidades emocionales y es importante saber de tu hijo o de tu hija qué es la necesidad emocional, qué es lo que él interpreta que una demanda que no puede él llegar, no tiene las habilidades para poder llegar a ser igualado, a tener yo el empoderamiento de poder resolver ese problema. Si acaso mi mamá, mi papá me dice, ve corta el zacate, está caliente afuera y voy a estar sudando y no quiero sudar, está muy caliente y va a ser algo, el zacate está muy alto. Todas esas cosas se tornan en una expectativa que mis padres quieren, que es una demanda, que ahora es una necesidad que yo tengo que hacer, es un problema y causa una necesidad que yo tengo, que ahora, como soy resiliente, ¿cómo puedo yo tener la resiliencia para yo poder hacer ese trabajo? Y no la tengo. ¿Cómo puedo yo manejar la frustración? ¿Cómo puedo manejar el enojo? ¿Cuántas veces personas adultas están tomando drogas, alcohol, están haciendo hábitos destructivos por enojo, por dolor? ¿Cómo ves? Porque son herramientas que les faltó en su niñez, ¿verdad? Que no se capacitaron, no se ayudaron, porque en nuestra cultura se nos enseñó de que vas a hacer esto porque yo digo, ¿verdad? Y entonces el niño quizás no está en el mismo nivel que su hermano. Si tu hermano lo hizo, tú también lo puedes hacer. Entonces tenemos que ver
que como padres tenemos que instruir, ayudar a capacitar a los niños en su nivel, ¿verdad? De su edad, donde está, su nivel emocional. Unos son más sensibles que otros, unos tienen el carácter más fuerte, son más aventados, más atrevidos, y si le das un reto, aunque tú le digas que no, él va a decir que sí, ¿verdad? Porque creo que eso es lo que dice la palabra instruye, ¿verdad? Que nosotros como padres tenemos que instruir. Es importante conocer las herramientas. Tú en la primera parte decías que una clave muy importante es tener empatía, ¿verdad? De ser empáticos con los niños, no decir, vas a tirar, como yo les daba el ejemplo de la basura, ¿verdad? Que un niño lo mandan a que vaya a tirar la basura, pero quizás el bote está muy grande, la bolsa está muy llena, él todavía no tiene la escala en su mente de cómo puede estimar o que cómo le voy a hacer. Pero ya si le das, eres empático, le vas enseñando, lo tienes que instruir, por ejemplo, le vas modelando, le das una idea, mira mijo, agarra otra bolsa y parte de ella la puedes echar en esta otra, ¿verdad? Dales ideas, ayudas, capacitándolo, enseñándolo, para que él no llegue a ese estado de frustración, o si ya está en ese estado de frustración por normalidad, porque lo he visto como maestra retirada, yo vi mucho eso entre los padres, ¿verdad? El niño dicen, ya se emberrinchó, ya se encorajinó, ya está de rebelde. No, es que el niño te está mandando señal de que él no se siente capaz de hacer aquella meta, ¿verdad? No es que está siendo rebelde, no es que es desobediente, pero él se siente incapacitado de hacer aquella cosa que le mandaste a hacer. Entonces, uno como padre, a lo que creo que tú estás queriéndonos enseñar es, uno como padre tiene que ver, la naturaleza del niño, su temperamento, su personalidad, quién es, porque todos somos individuales, ser empáticos sobre ellos, y tratar de ayudarles a buscar resolver el problema antes de que lleguen a ese estado de pánico, de estrés, de frustración, de que nosotros creemos que yo creo que todo niño quiere complacer a mamá y a papá. Todo niño. Vemos que que todos niños quieren la atención y el amor también, y el apoyo de papá y mamá, y lo necesitan. Mencionaba sobre la edad. No es la edad, hay que ver cuál edad, o sea, no es la edad, es la etapa. Uh-huh. Okay. ¿A cuál etapa está el niño? Por ejemplo, yo trabajo con ADHD. Uh-huh. Los jóvenes de ADHD comenzaron, algunos de ellos en high school y ahora están en colegio, y trabajamos con ellos. Y no es a veces la edad que ellos tienen, por ejemplo, puede ser 18 años. Y Dr. Russell menciona sobre que en ADHD pueden tener la inmadurez de 2 o 3 años. Uh-huh. Entonces, en vez de verlos como 18 años, tienen 2 o 3 años menos. Uh-huh. Te imaginas cuando van a manejar un mueble y van a tomar la licencia 16 años. Uh-huh. Entonces, no estamos queriendo decir que todos son así, pero eso existe y tenemos que ver a cuál es la madurez y cómo ellos manejan los problemas, cómo manejan, cómo controlan, manejan sus emociones. Uh-huh. Cómo ellos ven los problemas y cómo ellos ven las soluciones, le llamamos opciones. Para toda meta, porque soy coach, para toda meta va a haber siempre obstáculos. Uh-huh. Esta es la meta en blanco que yo le voy a pegar, pero antes de yo pegarle al blanco, siempre de aquí a donde yo estoy, hay algo entre medio que son obstáculos. Si tú como mamá le dices a tu hija, haz quehacer, ella ve el obstáculo, va a ver el blanco, pero va a haber obstáculos. Cómo se siente, qué son las herramientas que tiene o no tiene. Entonces siempre va a haber obstáculos. Esos obstáculos enseñamos a nuestros hijos, empoderamos, capacitamos a nuestros hijos a verlos, tornarlos como oportunidades.
una palabra que yo menciono siempre, que el propósito que estamos aquí en la tierra, una de las palabras mayores es crecimiento. Crecimiento. Dice en 1 de Corintios 13:11, el apóstol Pablo dice, cuando yo era niño, es un estado. Era una etapa en la vida. Era una etapa en la vida. Hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Entonces, si hay una edad, pero hay una etapa de madurez o inmadurez. Esa madurez nos va a ayudar a poder tener autoconciencia para manejar nuestras emociones. Pero si yo no tengo la herramienta a cómo poder saber, tener autoconciencia que yo estoy teniendo una emoción, una alarma, que me hace sentir inconfortable, me va a motivar a reaccionar. Y si cuando yo aprendo, esta es la emoción, siento coraje, siento inseguridad, siento envidia, entonces yo puedo ahora sí, hacer una decisión, hacer un cambio, buscar la ayuda, los recursos, be resourceful, aprender a lograr resolver problemas, buscar la solución. Todo evento causa un pensamiento y ese evento causa una emoción y esa emoción causa una reacción o comportamiento que causa un resultado. A veces nosotros enfocamos el comportamiento en el comportamiento de nuestros hijos o nuestra pareja en vez de decir, ok, ese comportamiento viene de un pensamiento. En vez de enfocar en el comportamiento, tenemos autoconciencia de ello. Pero ¿qué es la necesidad profunda? En el iceberg, este es el comportamiento, pero ¿qué es la necesidad? ¿Qué hay tras de esa reacción, de ese comportamiento? Correcto. ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es lo que trajo? Porque como dice, cada acción trae una reacción, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que necesita? Tu pareja también. Cuando a veces te está gritando, se pone estresado, y ya no estoy diciendo que es okay de gritar, pero cuando tú estás tratando con seres humanos en la vida real, que personas que tú ves que están en esa reacción, ellos no están en una tormenta y no te escuchan en ese momento. Entonces, vemos que el apóstol Pablo dice que hay etapas y queremos nosotros realizar que Dios nos ha dado un rol, un privilegio y una responsabilidad y la autoridad. Cuando nosotros somos responsables, como un policía lleva su bacha, lleva su arma, lleva su uniforme y cuando dice autoridad. Tiene autoridad. ¿Por qué? Porque ha aceptado la responsabilidad de proteger y servir. Y porque él aceptó esa responsabilidad, él fue a entrenamiento y pasó las pruebas. Él aprendió las herramientas a cómo estar calmado, cómo enfocar. Eso es lo que se espera. Reaccionar y accionar. Va a haber gritos, va a haber conflictos, va a haber estrés. Cómo poder estar enfocado. Entonces, por eso tiene esa autoridad, que cuando dice alto, es alto. A veces nosotros, como mencionabas, tratamos muchos de los eventos, de los comportamientos con nuestros hijos, a que haz lo que digo porque yo te lo digo, yo soy tu papá y tu mamá. Y si nuestros hijos reaccionan, lo interpretamos como una amenaza, falta de respeto o flojo, desobediencia, y comenzamos a dar etiqueta, labeling, y es que es rebelde, es que es eso, el otro es flojo, y tenemos que considerar que quizá no es lo que va a resolver el problema, es algo más profundo. ¿Y cuál es? Hay una necesidad que tú me estás pidiendo o tú estás esperando algo de mí que yo no me siento capacitado o tengo la herramienta para cómo calmarme o cómo hacer ese quehacer, o tú tienes una expectativa que aunque yo lo haga no vas a estar contenta conmigo. Hay alguna necesidad y la idea es que nosotros podamos aprender que nuestras tradiciones que aprendimos
pueden ser un obstáculo para nosotros tratar con esos problemas y resolverlos. Dios lo dice, Jesús dice, invalidando la palabra de Dios. Le quitamos el poder a la palabra de Dios. No es que pierde el poder, es que pierde el poder conmigo. Porque porque yo estoy en la tormenta. Yo no estoy buscando la solución, yo no estoy practicando la palabra. Practica lo que quieras hacer, es lo que yo digo. La palabra de Dios dice en Proverbios 23:7, tal como el hombre piensa, tal es. Entonces nosotros vamos a hacer lo que pensamos. Enseñamos a nuestros hijos, no solamente instruyéndolos, eso es lo que tienes que hacer, sino cómo hacerlo. Modelar a nuestros hijos, instruir a nuestros hijos, cómo hacerlo. Tú mencionabas de una maestra, ¿ok? Tú como maestra, lo que tú enseñabas no era algo que simplemente se te ocurrió. Es que alguien estudió cuál es la necesidad del alumno. ¿Qué le puedo yo enseñar a alguien que no quiere ser enseñado, que no se ve la necesidad? Si la persona tiene una necesidad de aprender matemática, entonces yo digo, ok, si necesita aprender el alumno a matemática, ¿qué es los libros, qué es lo que la materia que vamos a ofrecer? Yo no puedo enseñarle a nuestros hijos una materia antes de saber la necesidad. ¿Cómo ves? ¿Qué es la necesidad? Sí, porque los hijos son diferentes. ¿Verdad? Son diferentes en su personalidad, en su naturaleza. Es como tú trabajas mucho con jóvenes, ¿verdad? De ADHD. Pues no todos los niños son así, pero todos los niños tienen necesidad. Todos tienen necesidad emocional, porque todos somos seres emocionales. Y tenemos, mira, los medios sociales, la televisión, esta generación está siendo atacada por todos lados, en mucha comparación, ¿verdad? Que no, aquel es mejor, viene la competitividad, ¿verdad? De que este es mejor, este tiene más, que este puede más. Hay mucha comparación por causa de los medios sociales, ahora más que nunca, ¿verdad? Los niños se ven y se ven reflejados, sea positivamente o negativamente. Y están comunicando por texto, pueden tomar el teléfono, tú estás aquí, yo estoy aquí, estamos comunicando en texto. Y cuando hacemos eso, estamos despidiendo qué es la entonación, qué es the pacing, qué es el tiempo de cómo decir estas palabras. Si tú estás hablando rápido, entonces yo hablo rápido como tú vas a responder mejor. Si tú estás hablando más calmada, yo hablo calmado, vas a responder mejor. Lo primero es los gestos, que es el body language. El 55% va a ser los gestos, 38% va a ser la entonación de tu voz y solo 7% va a ser las palabras que tú dices. Yo voy a irme no por lo que tú me dices, voy a irme por lo que yo veo. El tono de voz y también el tono de voz. Eso es lo que yo voy a responder o reaccionar. Entonces, queremos nosotros aprender a tener empatía. Número 1, tener empatía y poder definir cuál es el problema. La palabra de Dios nos dice, en Santiago, dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para arriarse. ¿Qué quiere decir? Escucha a tu hijo, tu hija. Segundo, instruye al sabio y será aún más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber, dice Proverbios 9:9. Cuando yo realizo que mi rol como padre es capacitar, más que castigar, o sea, disciplinar a nuestros hijos. Nuestros hijos van a necesitar corrección y disciplina, sí, pero muchas de las veces, como hemos aprendido tradicionalmente, es el enfocarse a castígalo, disciplínalo, en vez de decir el chanclazo, que realmente el chanclazo no se necesitaba. La corrección no se necesitaba. El castigo, el híncate ahí en el rincón. No se necesitaba. ¿Por qué? Porque ellos están empoderados
a cómo resolver problemas, que no iba a ser un problema. Se volvió una tormenta, un problema, porque no tienen las herramientas. Porque cuando lo que dice Dr. Ross Green sobre que la creencia de él es, vemos que los hijos, las personas, queremos lograr metas, queremos llevarnos bien con todos, pero todos pasamos por necesidades que a veces no tenemos, están aquí, que demandan aquí la expectativa, pero la herramienta está acá. La palabra de Dios nos dice que si yo tomo el tiempo para yo definir cuál es el problema, decir, mija, dime, ¿qué sientes? ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué está pasando? No estoy impuesto a eso. Imprime el botón y dame el resultado ahorita. Responde ahorita, obedece ahorita, deja de llorar. Y el niño aprende a callarse, el niño aprende a no tengo voz, no puedo tener emociones. Y a veces mis padres me van a apoyar, a veces me van a apoyar y se crea la inseguridad, se crea el temor de qué tal si acaso yo decido mal, no hacen decisiones seguras o sentirse seguros de sus decisiones. Entonces, tercero, dice la palabra de Dios en Isaías 1:18, venid luego y razonemos, dice Jehová, que nosotros le damos una invitación. Yo cuando le menciono a los padres, invita a tu hijo o tu hija, invítalos a considerar esta opción. Hay 3 etapas que Dr. Paul Jenkins menciona. La primera etapa, más o menos de 0 a 11, de los niños es los padres tenemos que controlar sus comportamientos. Si están pequeños van a cruzar la calle, tengo que controlar, espérate, déjame tomarte la mano, right? Luego la segunda etapa es cooperación. Cuando ya están a otra edad de madurez, no es la edad, es la madurez, entonces le damos más autoridad, más control a ellos. De decir, ok, cooperas, te toca a ti los martes, los jueves, tira la basura. Ellos siguen esas instrucciones, expectativas, saben cómo hacerlo, tienen las herramientas cómo hacerlo, lo hacen porque tienen la madurez, tienen la herramienta. Entonces porque ya se les ha enseñado, ¿verdad? Ya se les modeló, ya se les dio el ejemplo de los adultos en la casa, cómo hacer aquello. Y esa es una clave también, modelar, inspirar, instruir. No vas a hacer lo que te digo, vas a hacer lo que yo hago. Y están siempre grabándonos a hacer eso. Yo estoy calmado, por eso el niño va a estar calmado. Pero si yo no soy calmado, ¿cómo va a estar calmado la criatura? ¿Right? Entonces vemos que cuando ese niño coopera, entonces se va a la tercera etapa, que es comunicación. Ya no tengo que decirle a mi hijo cómo hacer las cosas, qué hacer. Le comunico, oye hijo, te encargo hacer esto, te encargo hacer lo otro. Te invito a que consideremos a resolver este problema. Mira, ¿qué tal si lo hacemos en esta manera? ¿Qué es lo que piensas tú? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué es lo que tú crees? Creamos opciones. ¿Qué es ahora lo que estamos, la relación? Que yo estoy viéndote con de lado a lado, de valor, de igualdad. Te estoy viendo que mi rol es cómo puedo ayudarte a desarrollar crecimiento, madurez. ¿Cómo puedo yo ofrecerte herramientas? ¿Te las doy yo? De la palabra de Dios, te busco ayuda. Por eso ofrecemos coaching, porque coaching ofrecemos herramientas. Porque una pastilla te puede calmar, pero no te da las herramientas. No estoy despidiendo la importancia de esa medicina. Solo el doctor puede decidir esa importancia y los padres. Lo que yo estoy diciendo es que las herramientas es lo que nos va a ayudar a resolver problemas. Sí, porque ya va a ser un éxito intrínseco, algo que ellos vayan a aprender, valores, hábitos, decisiones, ¿verdad? Que va a venir interno, que ellos van a ir aprendiendo, herramientas que los van a ir edificando como seres humanos. El tiempo se nos ha ido. Gracias por tu atención. Gracias por entonizarnos. Dios te bendiga. Bendiciones.